Un gusto saludarles, alumnos y alumnas de quinto grado, para compartir con ustedes el nuevo contenido de la asignatura Ciencia y Tecnología que corresponde a esta nueva semana. El contenido es Magnitudes Físicas del Movimiento, parte 2. Vamos a iniciar con las actividades de indagación. Al observar los objetos podemos darnos cuenta de sus trayectorias. Algunas son elípticas como la órbita lunar, otras son rectilíneas como cuando dejas caer un borrador, otras incluso pueden ser circulares como cuando haces sonar el ron ron girándolo. ¿Qué te parece si identificamos los tipos más sencillos de movimiento? ¿Cuáles son las cantidades uniformes en el movimiento rectilíneo uniforme y en el movimiento circular uniforme? Sí, hay dos tipos de movimiento que tengo curiosidad por estudiar. Uno es el movimiento rectilíneo uniforme y el otro es el movimiento circular uniforme. ¿Qué se te viene a la mente cuando escuchas uniforme? Pues puede tratarse de algo que es igual o se mantiene, algo que es constante. Pienso en una cantidad física que no cambia nunca en el tiempo y por eso debería ser constante. Como primera opción descarto la distancia recorrida, porque no nos especifica hacia dónde va el movimiento, pero sospecho que está involucrado el desplazamiento y el tiempo. Entonces, ¿qué operación matemática mantiene una cantidad uniforme? Es la división. Observa que podemos obtener el mismo cociente aunque vayan cambiando el numerador y el denominador. Por ejemplo, 3 entre 1 es igual a 6 entre 2, es igual a 12 entre 4, es igual a 24 entre 8, es igual a 48 entre 16, es igual a 96 entre 32, es igual a 192 entre 64, es igual a 384 entre 128. En todos estos casos, en todas estas divisiones indicadas, el cociente es 3. La cantidad es constante. Si multiplico tanto el numerador como el denominador por un mismo número, en este caso 2, obtendré la misma cantidad uniforme. ¿De acuerdo? Completa la información que se te indica en tu cuaderno. Comienza primero por las tablas. Aquí tenemos en estas tablas el desplazamiento, el tiempo, el desplazamiento en metros, el tiempo en segundos, y para obtener la velocidad, en este caso la rapidez, basta con dividir el desplazamiento en metros entre la velocidad en segundos y ahí podemos obtener el cociente. Y aquí indicamos ese cociente en lo que respecta a la dirección, que puede ser positiva o negativa, como veíamos en la clase de la semana pasada. Las coordenadas, ¿cómo podíamos identificarlas? A la derecha del punto de referencia positivas, a la izquierda del punto de referencia horizontal negativas, arriba del punto de referencia que hemos determinado serían positivas, y hacia abajo en el eje Y serían negativas. En este caso, si el desplazamiento es de 2 metros y el tiempo es de 1 segundo, para poder establecer la rapidez o la velocidad, en este caso dividimos 2 entre 1 y obtenemos como cociente 2 metros sobre segundo. En este caso la dirección sería 2 positiva hacia la derecha en el eje horizontal. Luego tenemos otro desplazamiento 4 metros dividido entre 2 segundos, que sería el tiempo. 4 entre 2 es igual a 2, se mantiene en la dirección positiva. 8 entre 4, el desplazamiento 8, el tiempo 4, 8 entre 4, la rapidez sería 2, desplazamiento positivo. 16 el desplazamiento en metros, 8 el tiempo en segundos, 16 entre 8 tendríamos 2 el cociente, sería una dirección positiva hacia la derecha. Y luego tenemos este dato que no se completó: 32 el desplazamiento en metros, 16 el tiempo en segundos, 32 entre 16 se mantiene el cociente constante, sería la misma dirección. Y aquí habría que completar el otro espacio que está vacío. Desplazamiento podrían ser 64 metros, el tiempo serían 32 segundos. A la hora de completar la rapidez, 64 entre 32 igual a 2, que sería la dirección positiva hacia la derecha. El desplazamiento angular, en este caso expresado en radianes, el tiempo en segundos, y la rapidez angular, que también nos definiría la dirección. En este caso el desplazamiento angular sería de 5 radianes, el tiempo sería 1 segundo. Para poder obtener la rapidez angular, 5 entre 1 es igual a 5, rapidez positiva hacia la derecha en el eje de coordenadas como punto de referencia. 15 en el caso de radianes dividido entre 3, que son los
segundos. El tiempo está expresado en segundos. 15 entre 3 es igual a 5. Ese sería el cociente. Desplazamiento angular en radianes podría ser 45. El tiempo en segundos sería 9. La rapidez angular 45 entre 9 sería 5. La dirección sería 5 positivo. Luego tendríamos 135. El desplazamiento angular, el tiempo serían 27 segundos. 135 entre 27 igual a 5. Luego tendríamos 405. Desplazamiento angular, tiempo serían 81 segundos. 405 entre 81 igual a 5. Luego, para completar la tabla, 1215. El desplazamiento angular, el tiempo serían 243 segundos. Y aquí, para obtener la rapidez angular, volveríamos a colocar 1215. Por cuestión de espacio no se colocó. 1215 entre 243 para obtener una rapidez angular de 5 que ubicaríamos como dirección positiva en el eje horizontal. ¿Identificaste la cantidad uniforme de cada tipo de movimiento? Genial. Vamos con lo siguiente: la caída de la gota de agua en aceite. Esa es la creatividad. Tiene movimiento rectilíneo uniforme la caída de una gota de agua en aceite. ¿Qué materiales necesitamos? Una regla graduada de 30 centímetros, una jeringa de 10 ml, 10 ml de agua, un cronómetro, 2 litros de aceite vegetal, una botella de plástico transparente de 2 litros con una altura de 28 centímetros aproximadamente, una página de papel bond y tirro. El procedimiento: vierte todo el aceite en la botella. Dibuja con lapicero varias líneas horizontales en todo el largo de la página, 5 centímetros de distancia entre ellas. Pega con tirro la página sobre una pared y coloca la botella frente a la página de modo que veas las líneas horizontales a través del líquido. Llena la jeringa de agua. Ensaya aparte el hacer caer pequeñas gotas de agua, todas del mismo tamaño, hasta dominar la técnica. ¿Cuál es el objeto en estudio? Determinar el movimiento rectilíneo uniforme. Deja caer la primera gota dentro de la botella y decide a partir de cuál marca comenzarás a medir el desplazamiento de la gota y el intervalo de tiempo. Esta marca es el origen del eje Y. Recuerda que es vertical. Escribe 0 centímetros en ella. Pondremos el eje Y apuntando hacia abajo para hacer positiva la dirección del desplazamiento y la velocidad. Vamos al literal B. ¿Qué distancia en centímetros hay entre las marcas de la escala del eje Y? Esto se pueden graduar de diferentes formas. En este caso lo hemos realizado de 3 centímetros entre marca y marca. Así es que aquí colocamos 3, 6 y 9, la distancia entre las diferentes marcas. A 2 ensayos y mide en cada uno el intervalo de tiempo que tarda la gota en pasar por 3 marcas en tu cuaderno. Bien, solo realizamos un ensayo. Si ustedes quieren hacer el otro, aquí pueden completar los datos. En este ensayo, por ejemplo, en el tiempo en segundos, cuando pasó por la marca de 3 centímetros se tardó 1.51. Cuando pasó por la marca de 6 centímetros se tardó 2.87. Cuando pasó la gota por la marca de 9 centímetros se tardó 4.49. Entonces, para poder establecer la velocidad de caída de la gota de aceite tendríamos que hacer una división para obtener el cociente. En este caso solo lo hacemos con la última medición. Dividimos 9 entre 4.49 y nos da una velocidad de caída de 2.0 centímetros por segundo. Es decir, que en cada segundo la gota de aceite avanza 2 centímetros. Luego vamos con experimentando el movimiento circular uniforme. Podrías caminar en círculos manteniendo la velocidad angular. ¿Qué materiales necesitamos? Un rollo de cordel de nylon o algodón que no se enrolla al extenderse, tijeras, una cinta métrica de 5 metros, cronómetro, objeto pequeño, poco pesado, una botella con agua, por ejemplo, transportador, una flecha de cartulina de 30 centímetros de longitud rotulada como dirección y sentido de la velocidad lineal. ¿Cuál es el procedimiento? Corta 16 trozos de cordel de 1 metro cada uno, coloca un objeto en el suelo, crea un octágono regular de la siguiente manera, coloca 8 trozos de cordel en el suelo, todo desde la botella, es el origen o es el marco de referencia, que sería este que tenemos acá en el centro, hacia afuera, separados entre sí por un ángulo de 45 grados. Acordémonos que es un octágono. Entonces cada una de las partes en las que va dividida el octágono, en este caso, los radios que dividen el octágono, tienen una abertura de 45 grados. De acuerdo, el octágono lo formarás al unir imaginariamente los 8 extremos de las cuerdas. De acuerdo, mide un lado del octágono, por ejemplo, el lado AB.
Coloca la flecha a la altura de tu cabeza con la punta señalada hacia adelante e inicia el recorrido por el perímetro del octágono. Es decir, hay que ir midiendo todo lo que nos vamos a tardar en dar la vuelta alrededor de toda la circunferencia que genera este octágono. Y aquí les he colocado yo aproximadamente cada uno de los lados del perímetro de ese octágono mide 90 centímetros. Entonces, para poder determinar la distancia completa de todo el perímetro del octágono, acordémonos que el octágono tiene 8 lados. Multiplicamos 8 por 90 centímetros que mide cada lado, tendríamos un total de 720 centímetros. Ahora, el tiempo que nos tardamos en dar la vuelta alrededor de todo el perímetro del octágono, el periodo en este caso que se llama la vuelta completa alrededor de todo el perímetro del octágono, el periodo es de 66.21 segundos. Entonces, para conocer la rapidez tenemos que dividir los centímetros, que son 720, entre 66.21 y obtenemos un cociente de 10.87 centímetros sobre segundo. Ese sería el movimiento que obtenemos en esta situación de el movimiento circular uniforme. Ese sería el cociente que obtenemos. De acuerdo, luego más adelante aquí se nos queda un espacio porque podemos hacerlo con otro polígono. Podemos hacerlo con un hexágono, podemos hacerlo con un eniágono, podemos hacerlo con un decágono, etc. Y aquí se nos presentan las indicaciones para que lo podamos hacer con un hexadecágono, es decir, un polígono de 16 lados. Ahí se nos dan algunas indicaciones para poderlo completar. ¿Qué aprendimos? Y aquí se nos presentan otras características propias del movimiento circular uniforme, que en este caso la velocidad lineal del movimiento no es constante, incluso yendo a una rapidez constante como 1 metro sobre segundo. Por tanto, el movimiento circular es un ejemplo de movimiento acelerado. Su aceleración se llama centrípeta. La dirección es radial y el sentido señala siempre hacia el centro de la trayectoria circular. Las características del movimiento son: recorre ángulos iguales en tiempos iguales, cada segundo barre un radián, sigue una trayectoria circular alrededor de un eje o centro, mantiene la misma dirección y sentido, la dirección la da K y el sentido es horario o antihorario, no permite cambiar el giro. Y de esta manera, alumnos y alumnas de quinto grado, estaríamos completando las actividades que corresponden a esta nueva semana de estudio de la asignatura Ciencia y Tecnología. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones para todos y todas.